sobre cómo aprovechar el tiempo. Y quiero que me acompañe al libro de Efesios 5:15, Efesios 5:15, y vamos a dar lectura a esta preciosa escritura, donde somos llamados a aprovechar bien el tiempo. Quiero hacer un paréntesis, hermano, antes que se me olvide. Thank you, hermano, por recordarme. Aquí tenemos ya las citas para los devocionales del mes de diciembre. Y en este mes vamos a estar haciendo devocional sobre amando al prójimo. Así que si usted está haciendo estos devocionales, alce su mano y ahí va a llegar donde usted se encuentra, hermano Álvaro, y le va a proporcionar una copia. Esta es la última grupo de enseñanzas, de citas bíblicas, porque estamos a punto de culminar un año más. Así que mantenga su mano alzada hasta que llegue ahí el hermano a proporcionarle una copia, y mientras él va pasándola, vamos a dar lectura a Efesios 5:15 y leemos en nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Andad pues con diligencia. ¿Cómo? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estoy segura que para los que tuvimos el honor, el privilegio de conocer a Yuri Manso, ¿cuántos conocieron a nuestra hermana Yuri Manso? Hermana Yuri es una de las personas que a través de su caminar en esta vida, aunque fueron muy pocos años los que ella caminó aquí en la tierra, ella fue una mujer que nos enseña con un ejemplo que sí se puede caminar en la vida aprovechando bien el tiempo. Todos los que lo conocimos y pudimos compartir con ella, aunque era una mujer muy joven, fue una mujer que aún en los momentos más difíciles de su vida, siempre tuvo fe en Dios y siempre sacaba tiempo para interceder por los demás. Cuando una persona muere, se tiende a decir cosas buenas de una persona, lo cual es bueno, pero en el caso de Yuri, creo que hablar de cómo ella era es darle honra a un ser humano que dejó huella en este mundo. En su forma de ser, ella tocó muchas vidas. Mi vida ha sido una de ellas. Y a pesar de todos los retos que, como todo ser humano, nos toca vivir, fue una mujer guerrera, fue una mujer intercedora, que siempre andaba buscando en quién ayudar. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que buscar consuelo en ella y sostenernos en ella, porque aunque hoy en día las iglesias que conocieron a Yuri, yo sé que lloran su partida, pero la palabra de Dios nos enseña que la vida del ser humano está compuesta por ciclos de tiempo en los cuales Dios ha estipulado para cada uno de nosotros. Y quiero que vayamos al libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés en su capítulo 3 menciona, Dios hace recordatorio a nosotros sobre lo que
estamos viviendo hoy en día. Y leemos en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Dice aquí en la Biblia que para todo hay un tiempo estipulado, y quien estipula el tiempo de los ciclos en la vida del ser humano es Dios. En el libro de Job 14:5, la escritura dice, vaya usted allí para que en esta noche, a través de la luz de la palabra, nosotros podamos entender que la muerte, la partida de un ser humano de esta tierra, es el cumplimiento de un ciclo de Dios, porque para Dios nada es admiración, nada sorprende a Dios. Yo estoy segura que para muchos de nosotros, cuando recibimos esa llamada sobre Yuri, fue algo sorprendente. Pero la Biblia dice que la vida del ser humano es así. Lo compara en el libro de Santiago como la neblina que está y de repente desaparece. Pero yo quiero que me acompañe aquí a la escritura de Job 14 para que veamos que Dios es un Dios perfecto y nada se sale de sus manos ni de ese control. Y dice Job 14:5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Por qué a nosotros los seres humanos se nos hace a veces tan difícil aprovechar el tiempo? ¿Cuántos de los que hemos perdido a un ser querido hoy anhelamos es poder siquiera estar con esa persona una vez más? ¿Cuántos de los que hemos ya perdido ser queridos lamentamos el no haber aprovechado, ver el tiempo con ellos? Yo creo que si hiciera esa pregunta, probablemente todos estuviésemos de acuerdo a eso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nosotros los seres humanos tendemos a valorar, tendemos a extrañar, tendemos a sentir la necesidad de estar cerca a personas que amamos, en muchos casos hasta que ellos ya no están? La mayoría de personas pueden estar de acuerdo a esto. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo cuando la persona está en vida? ¿Por qué no tú y yo invertimos bien el tiempo y lo aprovechamos de una manera mejor? ¿Por qué no decirle a la gente que amamos? ¿Por qué no expresárselo? ¿Por qué esperar que sea un féretro el que esté lleno de flores? Y no estoy diciendo que eso es malo, pero fuese de más bendición si esas flores se las llevas a la persona cuando está viva o lo que a esa persona le gusta. Hoy en día, como nunca en la historia de nuestro siglo, tenemos que ser sabios en cómo usamos el tiempo. Porque son tantas las demandas, son tantas las tentaciones, son tantas las cosas que están frente a nosotros que nos hacen malgastar el tiempo. Malgastar el tiempo en cosas que nos alejan de Dios, que nos alejan de nuestros seres queridos, que nos
alejan de tener en verdad un diálogo, una comunicación con nuestros seres queridos. ¿Has notado tú o eres tú de esas personas que quizás están sentados en una mesa junto a los tuyos, pero están juntos únicamente en un acto de presencia porque algunos están en el celular, otros en la tableta? ¿Ha notado usted eso o usted suele hacer eso con los suyos? Cuando vemos a la Escritura, uno de los consejos de Dios es de no malgastar el tiempo, de ser sensatos en el tiempo que estamos aquí en esta tierra. De acuerdo a la palabra, lo acabamos de leer ahí en el libro de Job, desde el momento que un ser humano nace, Dios estipula desde ese momento cuánto tiempo esa persona va a vivir aquí en esta tierra. Hoy, a través de la palabra, quiero responder una pregunta muy común que llega a nuestro corazón cuando parte un ser querido o cuando pasamos cosas difíciles en nuestra vida. Hoy yo quiero contestar esa pregunta y lo vamos a hacer a la luz de la palabra. Y para ello yo quiero que me acompañe a Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho cuando sucede algo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a esa persona? Hoy Dios nos va a dar esas respuestas en su palabra. Y dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ponga atención a lo que está leyendo. Dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero que la revelación es para nosotros, es para ustedes, para el pueblo de Dios. Hay cosas que suceden y sucederán en nuestra vida, sobre las cuales nosotros le hacemos preguntas a Dios. Y en la mayoría de los casos, esa respuesta no va a venir. ¿Por qué es que Dios, cuando le hacemos preguntas como ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a esa persona? Si esa persona hace lo correcto, ¿por qué a esa persona le va mal? ¿Por qué esa persona se enferma? ¿Cuál es la razón por qué Dios en la mayoría de sus veces no se toma el tiempo a explicarnos y no se toma el tiempo a decirnos por qué las cosas suceden como suceden? Porque en nuestra humanidad, nuestra mente humana no tiene la capacidad de comprender cosas que Dios define hacer. Si Dios nos respondiera por qué han sucedido cosas en nuestra vida difíciles, en nosotros no está la capacidad de estar de acuerdo con Dios. En nosotros no está la capacidad de entender lo que Dios hace. En nosotros no va a estar la capacidad de coincidir con la decisión que Dios ha tomado. Esa es la razón por qué Dios no contesta cuando nosotros le hacemos esta clase de preguntas. A veces nosotros pensamos que es porque Dios no nos ama.
A veces hemos pensado que porque Dios no le interesa el sufrimiento nuestro. A veces hemos pensado que porque Dios se ha olvidado de nosotros. Pero en esta noche yo lo voy a demostrar a la luz de la palabra que cada vez que nosotros hemos pensado que lo que Dios ha hecho no tiene lógica, no tiene sentido, no estamos de acuerdo con ellas, es injusto, no lo merecen las personas que les acontece, son cosas incorrectas. Dios no nos ha contestado, no porque nosotros no seamos importantes para Él, porque la Biblia dice que nuestra felicidad es la felicidad de Dios. Y que nuestro dolor es su dolor. Es más, la Biblia dice que Jesús lloró con una familia cuando perdieron un ser querido. Y para ello vamos a ir rápidamente al Evangelio de Lucas, Lucas 11. Juan 11. Juan 11, 32, 11:32 de Juan. Aquí había muerto Lázaro y Lázaro era alguien que Jesús amaba mucho. Vamos a dar lectura ahí a Juan 11:32 y dice la palabra. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, ven Señor, ven y ve. Y dice, y Jesús lloró. Esta semana, el recibir esa llamada sobre la hermana Yuri, en lo personal fue algo que quebró mi corazón. Porque, ¿cómo tú le puedes decir a un esposo que ha perdido a su mujer, que amó toda una vida, que un ciclo de Dios ha terminado para ella? ¿Cómo tú le puedes decir a unos hijos? Es imposible. Yuri fue una mujer que ha dejado una huella en esta ciudad. Porque ella fue una mujer muy entregada a Dios. Ella fue una mujer que tú nunca le ibas a oír andar hablando de nadie mal. Sino fue una mujer que siempre que pudo ayudar, lo hizo con un corazón sincero. Y yo creo que cada uno de nosotros, amada iglesia, estamos aquí en esta tierra para aprovechar bien el tiempo. Y tenemos que nosotros vivir para que el día que sea nuestro tiempo de partir de este mundo, seamos recordados como una persona que modeló cómo es una vida que aprovecha bien el tiempo y entregada a servirle a Dios. Cuando yo escuché la voz de su esposo, ¿yo qué le podía decir? Son esos momentos donde tienes que únicamente agarrarte a la palabra de Dios, porque Dios es el único que puede dar la fortaleza para seguir adelante. Pero qué hermoso es, amada iglesia, conocer personas que cuando se vayan de este mundo van a ser recordados por dejar una generación empoderada de algo diferente que la gente común no hace.
Una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos es, ¿cómo vamos a ser recordados el día que sea nuestro tiempo? Una pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cómo estamos invirtiendo el tiempo? ¿Lo estamos invirtiendo como personas insensatas o como personas sabias? Cuando tú le haces esas clases de preguntas a Jesús, cuando su hija me la pusieron para orar por teléfono, un niño pequeño tú le puedes decir cosas para suavizar lo que está pasando, pero un adolescente ya entiende todo. Pero qué legado más hermoso esa mujer, a pesar de ser tan joven, ha dejado en su familia, en su generación. Y Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios, amada iglesia, que nosotros tenemos que tener la convicción y la certeza que somos lo más amado que Él tiene. Cuando Jesús miró el dolor de Marta y de María por la partida de su hermano Lázaro, dice que Él lloró con ellas. Y el apóstol Pablo es uno de los hombres de Dios que recibió esta revelación de la palabra de Dios. Mira qué importante es que nosotros entendamos y discernamos lo que la palabra nos está diciendo. Leíamos en Deuteronomio 29 que todos los misterios son de Dios, pero que la revelación de su palabra es para ti y para mí. Y leíamos también que toda palabra de la que tenemos conocimiento y toda palabra de la que hemos recibido revelación, somos responsables delante de Dios de cumplirla. En el libro de Romanos, en capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 15, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a gozarse con los que estén gozosos, pero también a llorar con los que lloran. ¿Cómo entonces nosotros entendemos qué es el señorío de Dios? Dios, en su señorío, como la máxima autoridad que existe y ha existido, como el ser supremo creador de todo, tiene el poder, la autoridad y el dominio de hacer las cosas como a Él le parecen, sin pedirle permiso ni opinión a nadie. Dios es su señorío, hace las cosas como lo mejor para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo tú le puedes decir al alma de una persona que está pasando por una situación difícil, que ha perdido un ser querido, que está pasando una enfermedad? ¿Cómo tú le puedes decir al alma de ella, de ese ser, que lo que está viviendo es para bien? Cuando nos sostenemos en la palabra de Dios. Porque cuando hablamos del señorío de Dios, tenemos que tener la convicción y la certeza que siempre lo que Dios hace es porque es lo mejor para nosotros o para alguien cerca a nosotros. Jamás Dios va a hacer algo para dañarte. Jamás Dios va a hacer algo para hacerte llorar sin propósito. Jamás Dios va a hacer algo para
que eso te aleje de Él. Ese no es Dios. Yo creo que todos conocemos el amor de Dios. Y es importante que entendamos que aunque Dios es un ser supremo y Él hace las cosas como Él decide hacer, el propósito de lo que Dios siempre hace es, amada iglesia, para cerrar o comenzar un nuevo ciclo en una persona. Hay muchas personas con ciclos abiertos. Hay personas que viven en ciclos del pasado. Hay personas que viven en ciclos del futuro. Y en verdad, lo que nosotros tenemos seguro es únicamente el presente. Solamente Dios sabe qué va a acontecer el día de mañana. Pero como alguien creyente en la palabra y como alguien hacedor de la palabra, tienes que tener la convicción que no importa lo que suceda, Dios estará siempre con nosotros. Dios estará dándonos la fortaleza. Dáselo fuerte a Él en esta noche. Dios siempre nos va a sacar adelante de todas las cosas que vamos a tener que atravesar en la vida. ¿Cómo entonces, amada iglesia, humanamente nosotros podemos seguir adelante, aún en medio de, a través de las cosas que Dios decide hacer y en las cuales no estamos de acuerdo, no entendemos, no nos parece que son justas? ¿Cómo lo podemos lograr hacer? Te voy a dar un ejemplo en la palabra para que podamos nosotros discernir quién es ese Dios soberano que está en control de toda tu vida. Te voy a dar un ejemplo en esta noche de un hombre en la Biblia muy parecido a muchos de ustedes, muy parecido a muchas de ustedes, porque cada uno de nosotros hemos vivido circunstancias que han marcado nuestra alma. Y el problema no es que la marquen, que nos causen dolor, que nos causen tristezas. El problema es quedarnos ahí, porque entonces no hemos discernido, no hemos tenido la revelación de quién es tu Padre y cuánto Él te ama. Y ese hombre en la Biblia es el rey David. Y para ello quiero que me acompañen a 2 de Samuel 12. 2 de Samuel 12. ¿Qué estaba aconteciendo aquí? Te voy a parafrasear la historia para no absorber mucho tiempo. David estaba en un momento muy difícil de su vida. Tenía un hijo enfermo. Tenía un hijo que necesitaba un milagro de Dios. Y en esta noche yo quiero que salgas de este lugar con el entendimiento correcto, cómo actuar en los momentos difíciles cuando tenemos la necesidad de la provisión de algo que solamente Dios puede hacerlo. Samuel 12, 16. Segunda de Samuel 12, 16. Y dice: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó
y entró y pasó la noche acostado en la tierra. ¿Qué hizo David? David se encerró con Dios. Dice que pasó toda la noche clamándole a Dios por la salud de su hijo. 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Cuando estés atravesando momentos difíciles, cuando vengan estas situaciones a tu vida que Dios es el único que puede crear, suplir la necesidad que tú tienes. No es tiempo solo de llorar, sino en medio del dolor. Tenemos que permanecer clamando a Dios en oración. Tenemos que permanecer refugiados en su regazo. Tenemos que permanecer intercediendo para que la voluntad de Dios se haga de acuerdo a su señorío. La voluntad de Dios, su señorío, va por encima, sobre y más allá de lo que nosotros queremos, anhelamos, necesitamos o deseamos. Yo viví una experiencia personal. Yo estaba en un momento de tanto dolor, del peligro de perder algo que yo amaba mucho. Y alguien me agarró a mí y me dijo, usted tiene que pedirle a Dios que se haga su voluntad. Y sabe, yo ahí no entendía a plenitud el señorío de Dios. Y yo le dije a esa persona, no, es que Dios tiene que hacerlo, porque yo lo he visto hacerlo en el pasado. Y fue en ese proceso que yo viví que pude entender la revelación a través del Espíritu Santo en la palabra, que es el señorío de Dios. Dice aquí que David hizo todo lo que estaba en su capacidad de hacer. Dios no tiene problema con que tú y yo nos quebrantemos, que lloremos. Dios no tiene problema. Es más, Dios nos hizo de esa manera con un propósito. Pero Dios quiere que en tu convicción de quién Él es para ti y cuánto Él te ama, que en medio de tu quebranto, tú hagas todo lo que tú puedes hacer mientras esa persona está aquí en esta tierra. Vamos a continuar dando lectura al 18. Y yo quiero hacer un paréntesis. Aquí en este lugar hay personas que estuvieron muy cerca de Yuri. Tú hiciste todo esto. Oraste, clamaste, estuviste con ella. Y el diablo es muy astuto porque a veces, a causa del dolor, él puede confundir nuestra mente. Y el diablo ocupa esta sensibilidad en nuestra mente por el dolor, a que podamos llegar a pensar que Dios es el causante de la maldad. Pero la Biblia dice que toda buena dádiva proviene de Dios. Aquí hay personas que estuvieron con Yuri incondicionalmente. Y Dios te dice en esta noche, tú hiciste todo lo que
tenías que hacer. Pero la voluntad de Dios para ella era otra. Sabe que cuando oramos por alguien que está enfermo, Dios lo levanta de la cama o donde está de dos maneras. Una es, lo levanta para llevárselo a su casa aquí en la tierra. Pero la otra es para llevárselo a su casa allá al cielo. Y las dos maneras es la manifestación de Dios, su amor a esa persona, su fidelidad, su pacto y el cumplimiento del ciclo de Dios en el ser que se va. 18, dice aquí que al séptimo día murió el niño. ¿Cuántos días habían transcurrido que David estaba clamando? 7 días. Al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y comió y cambió, sus ropas. Y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Adoró, porque hay poder en la adoración. Dice que cuando él se enteró la decisión de Dios hacia su bebé, en medio del dolor, David adoró a su Dios. Dice, después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Le dijeron sus siervos. Por el niño. Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él le respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? ¿Podré yo hacerle volver yo a él? Mas él no volverá a mí. ¿Cómo actuar en medio del quebranto? Es tener el entendimiento que tenemos un Dios que nos ama sobre todas las cosas. Dice la Biblia que de toda la creación de Dios, tú y yo somos lo que más Él ama. En Primera de Tesalonicenses 5:18, somos llamados a dar gracias a Dios en todo tiempo.
solo el que no ha perdido un ser querido quizás no entiende ese dolor tan grande. Pero en medio de tu medianoche, en medio de tu dolor, en medio de lo que Dios haya decidido hacer o vaya a decidir hacer en una situación, tú tienes que confiar y creer que Dios es el Dios perfecto, que hay ciclos. Mira, nosotros el ser humano no nos gusta hablar de la muerte. Hoy en la mañana en la intercesión le preguntaba al hermano Álvaro, una persona que está pasando muchas situaciones difíciles. Le hacía esta pregunta, ¿por qué? Y para mí fue una confirmación a la palabra que Dios había puesto en mi vida para este día. Y creo que con la ayuda de Dios le pudimos confortar, dar esperanza y inyectarle fe. Que aunque a veces parece que no sales de una y te llega otra, aunque parece humanamente que Dios no está en control, su palabra dice, Mateo 28, dice que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Alguien que era aniversario de su ser querido hablaba conmigo esta semana y me decía, es que es como que la herida vuelve a abrirse. ¿Sabes? El duelo de perder un ser querido no es cuestión que el tiempo la va a salvar, la va a sanar. El único que puede sanarla es nuestro Dios. Y el único que te da la fe, la fortaleza, la convicción de seguir adelante, aún en medio de cómo te sientes, es sostenernos de la mano de Dios. Para todos los que amamos a Yuri, yo creo hay algo muy importante que podemos hacer. Cuando alguien fallece, mucha gente se acerca a ti y te dice, yo voy a estar con usted, puede contar conmigo. Pero transcurre el tiempo y en verdad la realidad es que el único que siempre va a estar contigo es nuestro Dios Todopoderoso. La gente sigue su ciclo y eso es entendible. Pero si te sostienes de la mano de Dios, si te sostienes de su misericordia, si te sostienes de su amor, tú puedes ser un hombre y una mujer que pueda servir de ejemplo vivo a otros, que Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas. ¿Sabes? Julie fue una mujer que ella no se quejaba. Vivió momentos muy difíciles en muchos aspectos, pero siempre ella mantuvo la fe. Y yo estoy segura que lo que para nosotros hoy es un duelo, estoy segura porque la Biblia dice que el momento que ella entró a la presencia de Dios, allí hubo una fiesta, un regocijo. Porque dice la Biblia que Dios no es injusto para olvidarse de lo que hacemos por Él y por los suyos. Así que en esta noche yo te quiero motivar. No sé exactamente qué es lo que tú estás pasando, pero cualquiera que sea tu situación, yo me he enterado porque algunos de ustedes me han comentado que esta semana han recibido noticias tristes de seres enfermos, situaciones que a veces no tienen el control de solucionarla. Pero estoy seguro que hay muchas otras circunstancias que lo importante es que Dios la conoce. Y en esta noche yo quiero que antes que nos vayamos de este lugar, tomemos un tiempo para
adorar a Dios. Adorarlo con el entendimiento de que en medio del dolor, que en medio de los momentos difíciles de la vida, esa paz de Dios que dice que tiene el poder de sobrepasar nuestro entendimiento, puede ministrarnos y podemos salir de este lugar con la convicción que Dios tiene todo bajo control y que incondicionalmente lo que Dios decida hacer con tus familias que están con quebrantos de salud, Él sigue siendo el Dios todopoderoso y el Dios que te ama como nadie jamás te podrá amar. Yo te voy a pedir en esta noche que te pongas de pie. Yo quiero pedirte que te pongas de pie y en esta noche, en un entendimiento, que todos un día vamos a partir de este mundo y que el tiempo que aquí tenemos para vivir es corto. Necesitamos estructurar el uso del tiempo que estamos teniendo. Invierte tiempo en tu familia. Disciplina tu hogar y a una hora indicada. Pon todos tus dispositivos, tus aparatos electrónicos y desconéctate de ellos para conectarte verdaderamente con tu familia. Las redes sociales, los aparatos electrónicos, si no los usamos correctamente, es una forma, un escape de nuestro tiempo. Permite que Dios ministre tu espíritu en esta noche. Deja que la gloria de Dios te ministre en esta noche. Entona esta alabanza si la sabes. Alza tu mano al cielo. Y pídele al Espíritu Santo que su gloria en esta noche ministra tu alma. Hay momentos que tenemos que ordenarle a nuestra alma que alabe a Dios. Tenemos que ordenarle a nuestra alma que adore a Dios. Dile que te envuelve en esta noche.
Adóralo en esta noche. Adóralo aunque no tenga fuerzas, adóralo. Aunque haya tristeza en tu corazón, adóralo en esta noche. Deja que te envuelva en esta noche. Es el mejor lugar donde podemos estar. Es a los mejores brazos que podemos correr, a los brazos de Jesús. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque en medio de toda circunstancia tú has prometido estar con nosotros siempre. Y tú prometes lo que cumples. Amado Jesús, recibe esa ofrenda de aplausos, agradeciéndote, Señor, tu fidelidad a nuestra vida. Padre, en este momento, yo quiero, amada iglesia, que me ayudes. Vamos a levantar un clamor para fortaleza a la familia de Yuri.
Vamos a levantar un clamor, una oración por su familia, por su esposo. Físicamente su esposo no está bien de salud. Y eso lo limita a hacer muchas cosas que él necesita hacer para poner a descansar el cuerpo de su esposa. Pero este es un momento donde tú y yo podemos levantarlo en oración y que ese Dios sobrenatural ponga personas a su lado a hacer lo que quizás él por su condición no puede hacer. Ora en este momento como si fuese algo personal tuyo. Aquí hay personas que están angustiadas por familias que tienen enfermos. Padre, en esta noche levantamos una vez más un clamor por fortaleza. Levantamos un clamor, Señor, a favor de las familias de la congregación o de cualquier otra congregación que nosotros no sepamos, que están pasando, Señor, por uno de los momentos más difíciles, Señor, cuando la ciencia te dice que ya se terminó lo que puede hacer. Perdónanos, Señor, porque a veces el diagnóstico médico nos mata la fe. Pero en esta noche, Señor, oramos primeramente por las familias que tienen seres amados en esa condición. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú actives en ellos, en ellas, el don de fe, esa cantidad de fe adicional que tú activas en la vida de tus hijos cuando, Padre, se requiere. Activa, mi Dios, el don de fe, Padre, para que cualquiera que sea tu voluntad sobre la vida de esos seres amados, ellos la reciban, Padre. La reciban, Señor, con la certeza que tú has estado en control de todo. Cualquier necesidad, Padre, cualquier necesidad que haya en medio de tu pueblo, Padre, que seas tú, ese Jehová Jireh, el proveedor, que sorprenda, Señor, por encima de las limitaciones de la ley, lo que tu pueblo necesita. Padre, y en esta hora levantamos un clamor como iglesia por nuestro hermano Manuel, por sus hijos, Padre. Que tú, Señor, continúes con ellos, que los fortalezcas, que los levantes, Padre, que les des nuevas fuerzas. Que el dolor que ellos están atravesando, Señor, los acerque aún más a ti. Porque eso es lo que haces, una de las cosas que haces, Señor, cuando nos refugiamos en ti, en los caos que la vida presenta. Ayúdalos, mi Dios. Que la historia de la vida de Yuri la atesoremos en los corazones, para cuando venga en nosotros el cansancio, el desánimo, nos recordemos, Señor, que tú has puesto en nuestra vida personas que lo han logrado hacer sosteniéndose de ti. Ayuda a su familia, Padre. Abre puertas y toca corazones, Padre, que los ayuden, Señor,
a obtener la provisión económica que necesitan, Padre. Oh, amado Jesús, en esta hermosa noche te damos las gracias por tu palabra, Señor. Porque ella endereza nuestro camino, alinea nuestros pensamientos y nos vuelve, Padre, a tu palabra que es fiel y verdadera. Padre, en tu nombre te damos las gracias por el mensaje que en esta noche tú ya tenías preparado para tu pueblo. Es sorprendente, Señor, como tú tienes todo bajo control. Nos sorprendes continuamente. Y, Señor, que nos mantengamos en esa humildad de nunca perder, mi Dios, esa sensibilidad de permitir que tú nos sorprendas, porque tú vas más allá de las expectativas que nosotros podemos tener. Padre, en tu nombre yo bendigo este pueblo precioso, Señor, que tengo el privilegio de estar, mi Dios, junto a ellos. Yo los bendigo en tu nombre y yo declaro, Señor, que seremos una iglesia que se sostendrá únicamente en tu palabra. Que seremos una iglesia, Señor, que haremos nuestra mayor aportación para hacernos hacedor de tu palabra, Padre. Y te damos las gracias, Señor, por todo, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas, lo que estás haciendo y lo que harás, Padre. Gracias, Señor, por todo. Que siempre te demos las gracias en todo tiempo, porque esa es tu voluntad para con nosotros, de acuerdo a tu Hijo Jesús. Padre, gracias, y juntos decimos amén, amén y amén. Que la paz de Dios esté con usted siempre. Bendiciones.